El verano en Konoha tenía un olor particular que Naruto aprendió a distinguir antes de aprender a leer. Era el olor a madera caliente, a tierra seca bajo los pies descalzos, a la fritanga de los puestos de comida que abrían sus ventanillas en cuanto el sol alcanzaba el punto medio del cielo. Era el olor de una aldea que vivía hacia afuera, que llenaba sus calles y sus plazas con la actividad de gente que tenía lugares a donde ir y personas con quienes ir. Naruto tenía 7 años y conocía ese olor desde siempre. Lo conocía desde la ventana de su apartamento, que daba a un callejón lateral entre dos edificios de piedra gris donde el viento traía el olor de la calle principal sin traer nada más. Lo conocía desde los trayectos cortos entre el apartamento y la tienda donde compraba los ingredientes para sus comidas, trayectos que hacía con la cabeza baja y los pasos rápidos porque rápidos significaba menos tiempo expuesto a los ojos que se movían hacia él y luego se desviaban con esa velocidad específica que no era casualidad. Lo conocía desde los bordes del parque que quedaba a 3 calles de su edificio y al que llegaba siempre en los mismos horarios porque había aprendido que los horarios tenían lógica. A las primeras horas de la mañana el parque estaba casi vacío, a las horas centrales del día estaba lleno de familias, a las últimas horas de la tarde quedaban solo grupos de genin entrenando y algún anciano que alimentaba a las palomas con miga de pan viejo. Las horas centrales del día eran las horas donde había más gente. Naruto iba en las horas centrales del día. Eso podría haber parecido una contradicción si hubiera habido alguien que lo observara con suficiente atención para notarlo. El niño que la aldea miraba con precaución, el niño que aprendió antes de los 5 años que su presencia en cualquier espacio modificaba el comportamiento de las personas en ese espacio, elegía consistentemente los momentos de mayor concentración de gente en lugar de los momentos de menor presencia. Pero no había nadie que lo observara con esa clase de atención, y si lo hubiera habido tampoco era una contradicción, porque Naruto no iba al parque en las horas concurridas a pesar del patrón. Iba precisamente por el patrón. En las horas donde el parque estaba lleno había suficiente movimiento, suficiente ruido, suficiente densidad de personas como para que la zona de silencio que se formaba alrededor de él no resultara tan absoluta. No era invisibilidad lo que buscaba. Era proporción. Un círculo de vacío de 3 metros de radio alrededor de un niño solo en un parque vacío es lo único que existe en ese parque. El mismo círculo en un parque con 50 personas es una anomalía que la gente prefiere no mirar directamente. Ese día de julio llegó al parque a las 10:15 de la mañana. Lo había calculado sin calcularlo de manera consciente, con la precisión de alguien que lleva años leyendo ritmos que nadie le enseñó a leer. El martes era el día en que las madres del barrio norte traían a sus hijos al parque después de las compras en el mercado. El mercado abría a las 7, las compras más eficientes terminaban a las 9, el trayecto al parque desde el barrio norte tomaba entre 20 y 25 minutos. A las 10:15 el parque tenía su primer lote de gente, niños de entre 4 y 9 años que habían estado quietos durante la vuelta al mercado y que necesitaban correr antes de que sus madres los llevaran a casa para el almuerzo. Naruto cruzó la entrada de hierro del parque con los pulgares metidos en los bolsillos del pantalón anaranjado. El pantalón tenía un desgarro pequeño en la rodilla derecha que había tratado de coser con hilo azul marino porque era el único color que tenía, y el resultado era visible pero funcional, que era el único estándar que Naruto aplicaba a su ropa porque era el único que podía sostener con lo que el administrador del edificio le pasaba como mesada mensual. Llevaba una camiseta anaranjada también, un tono más claro que el del pantalón, y las sandalias que le quedaban un número grande y que hacían un sonido de palmada contra el piso con cada paso. Los colores eran una decisión. Eso tampoco lo había articulado todavía con esa claridad, pero la lógica era simple y él la conocía de manera práctica. Si iba a ser visible de todas formas, si su presencia en cualquier espacio iba a ser detectada y registrada por todas las personas adultas en ese espacio independientemente de lo que hiciera para evitarlo, entonces no tenía sentido gastar energía en pasar desapercibido. El anaranjado brillante no lo hacía más visible de lo que ya era. Solo hacía que la visibilidad fuera suya. Caminó hasta el árbol grande del centro del parque. No el más grande, que estaba junto al estanque del lado este y que siempre tenía madres sentadas en los bancos a su alrededor. El árbol del centro era un nogal viejo con las raíces que salían a la superficie y que formaban una especie de asiento natural entre dos raíces gruesas. Naruto lo había descubierto 3 semanas antes cuando llegó al parque un día que llovía y todos los bancos tenían personas resguardándose bajo sus techos improvisados y el único lugar seco era el espacio entre las raíces del nogal que estaba bajo la copa más densa. Desde entonces ese era su lugar. Se sentó entre las raíces.
Sacó del bolsillo una piedra plana y gris que había recogido en el camino y la puso en el suelo delante de él. Era una costumbre que tenía llevar algo al parque, ponerlo en el suelo, mirarlo. No era un juego con reglas. Era simplemente algo que hacer con las manos mientras los ojos se ocupaban de otra cosa. Los ojos se ocuparon del parque. Había un grupo de niños junto al columpio doble del lado oeste. 4 de ellos, todos de una edad similar, vestidos con colores distintos que el sol hacía más saturados de lo que eran en la sombra. 2 de ellos llevaban la chaqueta de la academia aunque todavía era verano, lo cual significaba que eran hijos de shinobi que vestían a sus hijos con el uniforme como marca de pertenencia mucho antes de que la pertenencia fuera técnicamente oficial. Los otros 2 llevaban ropa normal, uno con una camiseta roja y el otro con algo azul oscuro que desde esa distancia Naruto no podía distinguir bien. No se molestó en mirarlos directamente. Lo había aprendido temprano, la mirada directa producía respuestas. Las personas que todavía no habían decidido qué hacer con su presencia podían decidir retirarse si la mirada directa las hacía sentir vistas. Era más eficiente mirar de costado, con el ángulo de visión periférico que le daba suficiente información sin activar esa respuesta. Las madres estaban en los bancos junto a la fuente, 3 de ellas, con las bolsas del mercado en el suelo a sus pies. Hablaban entre sí con la familiaridad de mujeres que se encontraban ahí todos los martes y que habían construido en ese espacio repetido la forma menor de comunidad que la vida cotidiana produce sin que nadie la planifique. Una de ellas dio vuelta la cabeza en la dirección del nogal cuando Naruto se sentó, con el movimiento involuntario de alguien cuyos sentidos registran una presencia nueva en el campo visual. Lo vio. Volvió la cabeza hacia las otras 2 mujeres sin cambiar el ritmo de la conversación, pero Naruto había aprendido a distinguir la pausa de un segundo que no era pausa de conversación sino pausa de procesamiento. Ya saben que estoy aquí. No era miedo lo que registraba en ese pensamiento. Era inventario. Una variable del escenario que había confirmado y archivado. El sol estaba en su punto más directo para las 10 de la mañana y el espacio entre las raíces del nogal tenía algo de sombra pero no suficiente. Naruto sacó la piedra plana del suelo y la puso en la palma de su mano izquierda. Era gris con venas blancas, del tipo de piedra que encontrabas en el lecho del río si ibas lo suficientemente lejos hacia el este donde el río tenía fondo de piedra en lugar de fondo de barro. No había ido al río todavía esa semana. Iba los jueves cuando las misiones de la academia permitían el horario. El río era uno de los pocos lugares donde el espacio a su alrededor no se vaciaba de la misma manera, porque la gente en el río estaba orientada hacia el agua y las personas orientadas hacia el agua no gestionaban su proximidad con otros de la misma manera que las personas sentadas en parques públicos. Pasó el pulgar derecho por las venas blancas de la piedra. El tacto era uniforme, más liso en las venas que en el gris base, y esa diferencia de textura era satisfactoria de la manera en que son satisfactorias las cosas pequeñas que puedes repetir exactamente. 15 minutos después de que llegara al parque, llegó el niño. Naruto no lo notó de inmediato. El parque había ganado más gente en esos 15 minutos, 2 niños más en el columpio, una pareja de ancianos que caminaban despacio por el sendero del lado norte, un shinobi de CH que cruzó la entrada corriendo con el paso de alguien que atraviesa un espacio sin intención de detenerse. El parque estaba en su nivel de actividad habitual para las 10:30 del martes y Naruto lo procesaba como fondo, como el nivel de ruido base contra el que se medían los cambios. El cambio fue que uno de los niños del columpio se cayó. No fue una caída dramática. El columpio iba alto, el niño soltó el agarre un momento antes de que fuera prudente y aterrizó en el polvo con las rodillas primero, luego las palmas, luego quedó un momento en esa posición de 4 puntos que es la postura universal de alguien evaluando si se lastimó antes de decidir si va a llorar. Decidió que no. Se levantó, se limpió las manos en el pantalón, volvió al columpio. Pero en el segundo en que el niño cayó, uno de los que estaban mirando desde el borde del grupo se alejó del grupo y caminó unos metros hacia el sur. No hacia Naruto. Simplemente en dirección sur, con el movimiento desenganchado de alguien cuya atención encontró una razón para moverse sin haber formulado todavía a dónde. Ese fue el niño. Naruto lo registró en la periferia, primero movimiento separándose del grupo, trayectoria sur, ritmo de caminata que era exploración y no traslado, porque la diferencia entre esos 2 ritmos era visible si sabías leerla y Naruto llevaba años leyéndola. El cuerpo que explora tiene el peso diferente, tiene los ojos en otro ángulo, tiene los pies que van ligeramente más despacio que la decisión de moverse. Giró la piedra en la palma y miró de costado.
El niño tenía más o menos su edad. Era difícil saberlo con precisión porque los niños de 7 años tienen un rango amplio de tamaños y este en particular era de los más bajos del rango, delgado de una manera que parecía natural más que mala alimentación, con el pelo castaño oscuro que el sol hacía casi rojizo en las puntas. Llevaba pantalón azul y una camisa blanca que ya tenía una mancha verde en la manga izquierda que era probablemente pasto de cuando cayó en algún otro momento del día. Sin uniforme de la academia. Sin marca de clan visible en la ropa. Caminó hacia el sur con esa exploración sin destino que tenía y llegó a una distancia de unos 10 metros del nogal. Ahí paró. No porque llegara a un punto predeterminado. Paró porque levantó los ojos del suelo en el que los había tenido mientras caminaba y los levantó en la dirección correcta y vio a Naruto entre las raíces del árbol. Naruto siguió mirando de costado. Lo que esperaba que el niño girara. Esa era la respuesta estándar. A veces el giro era inmediato, un reflejo que las personas tenían sin procesar conscientemente la razón del giro. A veces era demorado, precedido por un segundo de mirada directa que luego producía el giro como resultado de lo que encontraba en esa mirada directa. A veces el giro no era completo sino diagonal, ese movimiento de desviar el trayecto sin detenerse que significaba que la persona había decidido que el área donde Naruto estaba era un área que prefería no abordar pero que no quería hacer obvio que evitaba. El niño no giró. Se quedó parado a 10 metros con los ojos en Naruto y Naruto sintió eso en la periferia con la acuidad de alguien cuyos sentidos están calibrados para registrar exactamente esa variable. La mirada que no se desviaba. Era una mirada que conocía con el mismo nivel de familiaridad con que conocía su ausencia la conocía de Iruka Sensei en la academia, de la anciana Tsunade en los documentales del archivo Shinobi que había visto una vez en la biblioteca pública antes de que la bibliotecaria le dijera que ese material no estaba disponible para civiles menores, de Teuchi en la tienda de ramen que era el único establecimiento de comida en la aldea que no modificaba su trato cuando él entraba. Pero la de esos adultos era una mirada que sabía lo que miraba. La del niño era diferente. Tiene curiosidad. Naruto lo supo antes de poder nombrarlo. El ángulo de la cabeza, la postura sin tensión, los pies con el peso distribuido de alguien que no está preparándose para moverse sino simplemente parado era la postura de la curiosidad sin conclusión todavía. Era la postura de alguien que vio algo y quería saber qué era antes de decidir cómo responder. Naruto soltó la piedra en el suelo entre las raíces con cuidado. La puso plana, con las venas blancas hacia arriba, y la dixó donde quedara. No hagas nada. Era la regla que había aprendido de la única manera que se aprenden las reglas que nadie te enseña a través de las veces que no seguirla produjo el resultado que no querías. Las veces que se había movido hacia alguien que todavía no había girado y el movimiento de él hacia ellos había sido suficiente para completar el giro. Las veces que había levantado la mano o abierto la boca o hecho cualquier cosa que indicara intención de contacto y el indicador de intención había sido suficiente para producir la retirada que todavía no había ocurrido. La regla era no hagas nada. Si la excepción existía, si la persona que no giraba era real y no un error de lectura de su parte, entonces la excepción llegaría por su propio camino sin que él tuviera que forzarla. Esperó. El niño siguió parado. En el columpio detrás de él, los otros niños habían retomado su dinámica sin notar que uno del grupo estaba a 10 metros de distancia mirando en dirección al nogal. Las madres en los bancos seguían hablando. El viento movió las hojas del nogal y una cae entre las raíces, cerca de la mano de Naruto, y él la dejó caer sin moverla. 10 metros. Eso era lo que había. 10 metros de distancia y un niño con curiosidad en lugar de miedo y la posibilidad de que los 10 metros se volvieran 9, 8, 7, de que la curiosidad encontrara suficiente combustión para producir movimiento, de que en algún punto los 10 metros se cerraran lo suficiente para que pudiera pasar algo que no fuera el giro. No sabía qué. No tenía un guión para lo que vendría después del giro que no ocurriera. Tenía el guión del giro porque el guión del giro lo había vivido suficientes veces para conocerlo con la precisión que da la repetición. Para lo otro no tenía guión porque lo otro era teórico. Si no gira, ¿qué hago? El pensamiento no era ansiedad. Era genuinamente una pregunta de inventario, del tipo que hace alguien que enfrenta una variable que sus modelos no cubren y que necesita improvisa un protocolo nuevo. Podía decir algo. Podía simplemente quedarse quieto y ver si el niño cerraba la distancia por cuenta propia. Podía mover la piedra, retomar lo que estaba haciendo, darle al niño algo que observar en lugar de la quietud de alguien que sabe que está siendo observado.
El niño dio un paso. No fue un paso decidido. Fue el tipo de paso que produce alguien cuando el peso del cuerpo se inclina ligeramente hacia adelante y los pies responden a la gravedad sin que la decisión haya llegado completamente a la conciencia. Un paso y medio más allá de donde estaba. La distancia se volvió a 8,5 metros y el niño paró de nuevo, esta vez con algo diferente en la postura, algo que Naruto leyó como el momento donde la mitad del cuerpo que va hacia adelante y la mitad del cuerpo que todavía no sabe si ir hacia adelante están negociando. Un paso más. Solo uno. No lo dijo. No lo pensó hacia afuera. Era simplemente el registro de lo que importaba en ese momento que el niño diera un paso más, que la negociación interna se resolviera en la dirección del movimiento, que los 8,5 metros se volvieran 7. La madre dijo su nombre. Naruto no lo escuchó como nombre, en el sentido de que no tenía contexto para conectar el sonido con la identidad del niño. Lo escuchó como llamado un nombre en 2 sílabas, pronunciado con la urgencia controlada de alguien que quiere ser obedecida sin querer hacer una escena. La urgencia controlada era específica. No era la urgencia de alguien que ve a su hijo en peligro físico. Era la urgencia de alguien que vio a dónde iba su hijo y quiso redirigirlo antes de que llegara. El niño giró. Fue automático, el reflejo entrenado de años de responder a ese tono de voz particular. Giró sin terminar la negociación interna, sin resolver el peso del cuerpo que todavía tenía un porcentaje inclinado hacia el nogal. Giró y caminó de vuelta hacia las madres en los bancos y Naruto lo siguió en la periferia hasta que el niño llegó a donde estaba su madre y la madre lo tomó del hombro con la mano, no fuerte, no de manera visible, pero lo tomó. El niño miró hacia atrás una vez. Era una mirada de niño que no entendió por qué lo llamaron, que estaba procesando la interrupción de algo que todavía no sabía que era una interrupción. Miró hacia el nogal con los ojos de alguien buscando el origen de la llamada, no de alguien que entendió que lo que estaba haciendo era el origen de la llamada. Naruto no movió nada. La madre guió al niño hacia el camino que salía del parque. Recogió la bolsa del mercado, dijo algo a las otras dos mujeres en el banco con el tono de los adioses rápidos, y se fueron. El niño caminó a su lado con la mano todavía en el hombro de la madre, mirando el suelo, y en algún punto antes de llegar a la entrada de hierro levantó los ojos una vez más en dirección al nogal. Naruto no lo vio porque para ese momento ya había girado los ojos hacia la piedra plana entre las raíces. La piedra tenía exactamente el mismo aspecto que antes. Las venas blancas en el gris base, la superficie ligeramente más lisa en las venas. No había cambiado nada sobre la piedra. No llegó. No era un pensamiento con carga dramática. Era el registro de una variable que había permanecido en el estado que más habitualmente permanecía, la excepción no había ocurrido. Había habido un momento donde la excepción era posible, donde la variable estaba en un estado intermedio que podía resolverse en cualquiera de dos direcciones, y se había resuelto en la dirección habitual porque una tercera variable, la madre, había intervenido con su propio peso en la ecuación. No eligió irse. Eso también era una variable. El niño no había girado por su cuenta, no había tomado la decisión de retirada que la mayoría tomaba antes de que nadie tuviera que llamarlos. La madre lo había llamado. El niño había obedecido sin saber exactamente por qué, sin tener la información que tenía su madre, que era adulta y que sabía lo que significaba que su hijo fuera en dirección al nogal donde estaba sentado el niño del edificio del callejón. Él no sabe por qué lo llamaron. Naruto tomó la piedra de nuevo. La puso en el centro de la palma y cerró los dedos sobre ella, no apretando, solo sosteniéndola. El calor del sol había entrado en la piedra durante el tiempo que estuvo en el suelo y ahora tenía una temperatura que era ligeramente más alta que la de su palma. En el columpio, los 4 niños que quedaban del grupo original seguían en su dinámica sin ningún cambio visible. Uno de los que llevaban chaqueta de la academia dijo algo que hizo reír al otro con chaqueta de la academia. El del pantalón azul colgó de las cadenas del columpio con los brazos extendidos hacia arriba y se dejó balancear sin empujar. Naruto observó eso durante un rato sin propósito particular. Era el tipo de observación que no buscaba información específica sino que simplemente llenaba el tiempo con el contenido del mundo externo, que era preferible al contenido exclusivo del mundo interno en ciertos momentos. Esos momentos eran los que seguían a una variación del patrón. Los que seguían a una instancia donde algo había sido diferente por un momento antes de volver al estado habitual. El estado habitual era procesable, era predecible, era el estado para el cual Naruto tenía el inventario completo de respuestas y estrategias.
Los momentos que seguían a una variación requerían algo diferente, un período de observación del mundo externo mientras el mundo interno procesaba que la variación había ocurrido y que había terminado. Tenía curiosidad. Eso era lo que diferenciaba esa variación de las variaciones anteriores. Había habido niños que no giraban de inmediato por razones distintas, por distracción, por la lógica de grupo donde nadie quería ser el primero en hacer el movimiento visible de retiro, por el tipo de desafío que algunos niños ejercitaban entre sí señalando hacia él como objeto de burla desde una distancia segura. Esas variaciones tenían lógica legible dentro del patrón. No eran excepciones al patrón, eran versiones del patrón. Este había sido diferente porque la postura del niño no era ninguna de esas cosas. No era distracción, no era excitación de grupo, no era desafío. Era la postura específica de alguien que veía algo y quería saber más sobre ello, y esa postura, esa curiosidad sin conclusión previa, era una variable que Naruto tenía catalogada en teórico desde hace años pero que raramente encontraba en la práctica. Los adultos tenían conclusiones previas. Llegaban con la información que la aldea circulaba sobre él y esa información llegaba antes que él en todos los espacios donde entraba. Los adultos ya sabían qué era cuando lo veían, o creían que lo sabían, y ese saber previo eliminaba la curiosidad antes de que pudiera formarse. Los niños aprendían ese saber de sus adultos. La mayoría de ellos lo tenía instalado suficientemente pronto para que también llegaran con conclusión previa. Pero este niño no lo había tenido instalado completamente todavía, o lo tenía pero no con suficiente profundidad para que anulara el reflejo más básico de la curiosidad, y por eso había caminado 1,5 pasos hacia el nogal antes de que su madre lo llamara. Su madre sí lo sabía. Naruto puso la piedra de vuelta en el suelo. Esta vez la puso sobre una de las raíces del nogal, no en el suelo entre ellas. La posición era diferente y la diferencia no tenía significado práctico, pero era algo. Cambiar algo de posición después de que una variable se cerrara era una manera de marcar que el momento había terminado y el momento siguiente había comenzado. El sol avanzó en el cielo con la indiferencia de las cosas que avanzan independientemente de lo que ocurra debajo de ellas. Naruto se quedó en el parque hasta el mediodía. Lo había calculado también sin calcularlo de manera consciente. El mediodía era cuando las familias empezaban a vaciar el parque hacia sus casas y cuando el espacio de vacío a su alrededor se volvía más visible porque había menos masa general para diluirlo. Tenía 35 minutos más antes de que ese punto se alcanzara. Los usó observando el parque, girando la piedra cuando los dedos querían hacer algo, escuchando el ruido de fondo que eran los 4 niños del columpio y el viento en las hojas del nogal y los pasos distantes de los ancianos que daban su vuelta por el sendero norte. A las 12 menos 10 salió del parque. El trayecto de vuelta al apartamento tomaba 12 minutos a paso normal. Naruto lo hacía en 10 porque su paso era ligeramente más rápido que lo que sería un paso normal para alguien de su altura, un ritmo que había calibrado sin saber que lo calibraba, como el ritmo que minimizaba el tiempo de exposición sin llegar al ritmo que hacía que la gente mirara porque alguien corría. Correr producía atención del tipo equivocado. Caminar rápido era invisible. La calle principal tenía el tráfico de la hora previa al almuerzo shinobi en trayectos de misión que cruzaban a paso de trabajo, civiles con bolsas de compra, 2 niños de la academia que corrían en dirección contraria con las mochilas rebotando en los hombros. Uno de ellos lo miró al cruzarse. No giró. Simplemente siguió corriendo. Naruto no lo registró como variación. Era demasiado breve, demasiado dentro del margen de lo que podía ser distracción o indiferencia genuina, para catalogarlo como algo más. El callejón entre los 2 edificios de piedra gris estaba en sombra a esa hora. Tenía el olor húmedo de los espacios que no reciben sol directo y Naruto lo conocía con la familiaridad de algo que ha sido constante durante suficiente tiempo para volverse parte del inventario de las cosas que simplemente son. Subió las escaleras del edificio con la piedra todavía en la mano porque la había llevado sin pensar en guardarla y la puerta del apartamento tenía la cerradura que siempre requería 2 intentos porque el mecanismo interno estaba desgastado de una manera que el administrador del edificio había prometido reparar 4 veces. Adentro, el apartamento tenía el calor de los espacios cerrados en julio. Naruto abrió la ventana que daba al callejón, no la que daba a la calle porque esa ventana tenía el vidrio roto en la esquina inferior derecha y el administrador también había prometido esa reparación. El aire del callejón entró con el olor conocido, húmedo y piedra vieja. Puso la piedra en el alféizar de la ventana. Había otras piedras ahí.
7 en total, todas diferentes, todas encontradas en distintos trayectos de distintos días. Ninguna de ellas tenía un significado que pudiera articular si alguien le preguntara. Simplemente estaban ahí desde que las había traído y quitarlas no era algo que se le hubiera ocurrido hacer. La nueva era la octava. La puso al final de la fila, donde había espacio. Tenía curiosidad. El pensamiento volvió con la misma ausencia de carga dramática que había tenido las veces anteriores durante el día. Era simplemente un hecho que su mente seguía procesando con la persistencia que tienen los hechos que no encajan completamente en el inventario existente y que requieren más trabajo para clasificar correctamente. El niño tenía curiosidad. La madre del niño tenía información. La información anuló la curiosidad antes de que la curiosidad pudiera llegar a los 9 metros, a los 8, a la distancia donde hubiera podido pasar algo que no fuera el giro. ¿Qué habría pasado? Esa era la pregunta que el inventario no podía responder porque era contrafactual. El contrafactual estaba fuera del alcance de lo que podía calcular con los datos disponibles. Lo que podía calcular el niño tenía curiosidad, no tenía conclusión previa instalada con suficiente profundidad, y dio un paso y medio antes de ser redirigido. Lo que no podía calcular si esa curiosidad, sin la intervención de la madre, hubiera sido suficiente para llegar a los 7 metros, a los 5, a la conversación. Probablemente sí. Eso tampoco era dramático. Era simplemente la evaluación más probable basada en los datos. Un niño con curiosidad genuina, sin conclusión previa suficientemente instalada, en un espacio donde no había más nadie de su grupo cercano en ese momento porque los otros estaban en el columpio, tenía probabilidad alta de seguir moviéndose si no había variable externa que lo interrumpiera. La variable externa lo interrumpió. Naruto fue a la cocina y abrió la alacena. Tenía arroz y tenía 2 tomates y tenía una cebolla que estaba empezando a secarse en las capas externas pero que adentro todavía estaba buena. Tenía sal y tenía el aceite que quedaba en el fondo de la botella, suficiente para una sartén pequeña. Puso agua a hervir para el arroz. La cocina era el espacio del apartamento donde Naruto pasaba más tiempo después del cuarto donde dormía. No porque le gustara especialmente cocinar, sino porque cocinar tenía una lógica lineal que era satisfactoria. Había ingredientes, había un proceso, había un resultado. El proceso tenía pasos que se ejecutaban en orden y cada paso producía algo visible. El agua hervía. El aceite se calentaba. La cebolla se transparentaba. El arroz absorbía el agua. Era el tipo de lógica que el mundo fuera del apartamento no tenía consistentemente. Cortó la cebolla en trozos irregulares porque cortarla en trozos perfectamente uniformes era posible pero requería más tiempo del que la cebolla merecía. Los echó en la sartén cuando el aceite empezó a moverse con el calor. El sonido fue el sonido de aceite caliente recibiendo humedad, ese chisporroteo alto que se calma rápido cuando la humedad superficial de la cebolla se evapora. El niño no eligió irse. Revolvió la cebolla con la cuchara de madera. Se transparentaba en los bordes primero, luego hacia el centro, con la graduación que el calor produce uniformemente. No sabe por qué lo llamaron. Los tomates los cortó en cuartos. Los echó con la cebolla y bajó el fuego porque los tomates soltaban suficiente líquido para que el fuego alto quemara los bordes antes de que el centro cocinara. Esa era una cosa que había aprendido mal 3 veces antes de aprenderla bien. El fuego alto con tomates producía una costra amarga en el fondo de la sartén que arruinaba el sabor del resto. El agua del arroz estaba hirviendo. Echó el arroz, revolvió una vez, bajó el fuego, puso la tapa. Mientras esperaba se apoyó en el borde de la mesada y miró por la ventana del callejón. El callejón no tenía nada que mirar, las 2 paredes de piedra gris, el piso de piedra también, una franja de cielo en la parte superior que a esa hora era azul con algo de nube en el borde oeste. Pero mirar por la ventana del callejón era algo que hacía mientras cocinaba porque la alternativa era mirar la pared de la cocina y la pared de la cocina no tenía nada. El niño tendría un nombre. Naruto no lo había escuchado completo, solo las 2 sílabas del llamado de la madre, que podían corresponder a docenas de nombres distintos y que sin el apellido no permitían identificación. No que la identificación fuera relevante. Solo era una variable incompleta en el inventario y las variables incompletas tenían esa fricción de algo que podría cerrarse pero no puede. No importa. No como resignación. Como inventario. Que el nombre del niño fuera una variable incompleta no cambiaba los datos relevantes.
Los datos relevantes eran que el patrón había funcionado exactamente como el patrón funcionaba, con la variación de que esta vez la variable de interrupción había sido externa y no interna al niño, y que esa diferencia era registrable pero no era suficiente para cambiar el resultado del día. El resultado del día era el resultado habitual. Sirvió el arroz con los tomates y la cebolla en el único plato hondo que tenía, el de cerámica azul con la grieta en el borde que no comprometía la funcionalidad pero que había intentado pegar con adhesivo sin éxito completo porque el adhesivo no adhería bien a cerámica húmeda. Se sentó en el suelo del cuarto principal con el plato en el suelo delante de él, las piernas cruzadas, la espalda recta por el hábito de la postura que Iruka Sensei corregía en la academia y que se había instalado en su cuerpo independientemente de la academia. Comió. El arroz estaba bien cocido, el punto donde los granos conservan su forma pero tienen la textura que desaparece limpiamente en la boca. Los tomates estaban ácidos de la manera correcta porque había echado un poco de sal mientras se cocinaban. La cebolla estaba transparente y dulce. Era una comida competente. No era la comida del Ichiraku, que tenía esa profundidad de caldo que se construía con horas de hueso hirviendo lento, pero era competente y era suya y eso tenía un valor que Naruto entendía de manera práctica aunque no tenía el vocabulario todavía para nombrarlo. Lo que hacía por su propia mano era lo que más completamente era suyo, porque nadie podía darle y quitarle lo que él mismo producía. Mañana va a ser miércoles. Los miércoles la academia tenía práctica de desplazamiento en el campo de entrenamiento del lado sur del edificio. Era una de las sesiones que Naruto esperaba con preferencia sobre otras porque el desplazamiento era físico y el físico tenía lógica de progreso que era medible, podía correr más rápido que la semana anterior, podía sostener el ritmo más tiempo, podía calcular el ángulo de cambio de dirección con más precisión que antes. El progreso en desplazamiento no era relativo a lo que otros niños opinaban de él. Era relativo a lo que él mismo podía hacer y cuánto mejoraba, y esa clase de progreso era una de las pocas en la academia que funcionaba completamente dentro de sus propios parámetros. Terminó el arroz. Puso el plato en el suelo a su lado. El apartamento tenía la quietud de los espacios donde solo hay una persona y esa persona no produce ruido. El callejón afuera tenía algún ruido de pasos ocasionales cuando alguien lo cruzaba en lugar de ir por la calle principal. El edificio de al lado tenía en algún piso superior el ruido apagado de algo que podía ser música o podía ser el sonido distorsionado de una conversación a volumen alto. Naruto puso las manos planas en el suelo a sus lados. La superficie era madera vieja con un barniz que en algún punto fue uniforme y que ahora estaba desgastado en los lugares de mayor tránsito, que en un apartamento de una persona eran los mismos lugares siempre frente a la puerta, frente a la alacena, frente al fregadero, donde él se sentaba. En el espacio entre sus costillas y su estómago, en el lugar donde el sello existía como algo que él había aprendido a percibir con la misma neutralidad con que percibía su propio pulso, había algo que no era voz todavía. Era presencia. Era el peso de alguien que lleva suficiente tiempo en el mismo espacio para que su presencia sea parte del inventario del espacio mismo. Kurama no dijo nada. Era uno de esos momentos donde no había nada que decir y Kurama lo sabía de la misma manera que Naruto lo sabía con la inteligencia de alguien que ha aprendido que los momentos que no requieren palabras son más frecuentes de lo que el lenguaje tiende a asumir. La presencia era suficiente. La presencia decía lo que podía decir, que no estaba solo en el sentido más técnico y más extraño de esa frase, que había algo que lo acompañaba de una manera que el mundo exterior no acompañaba. No era suficiente. Ambos lo sabían también. Pero era lo que había. Naruto recogió el plato, lo llevó al fregadero, lo lavó con el jabón que quedaba en el fondo del dispensador. El agua fría era más fría que lo habitual para Julio, lo cual significaba que el tanque del edificio estaba en la sombra y que el sol de esa mañana no había llegado a calentarlo todavía. Se lavó las manos con la misma agua fría. Las secó con el trapo colgado en el gancho junto al fregadero. Fue al cuarto. La cama era un colchón con dos mantas que en verano eran demasiadas pero que en invierno eran insuficientes y que Naruto gestionaba con el sistema de quitarse la segunda manta cuando el calor lo despertaba a medianoche. Había un libro en el suelo junto a la cama, un libro de técnicas básicas de chakra que había sacado de la biblioteca de la academia con el permiso de Iruka Sensei, que era el único maestro que autorizaba el préstamo sin cuestionarlo. No lo abrió. Se recostó en la cama con la ropa puesta porque quitarse la ropa para la siesta de la tarde era un paso que no valía el esfuerzo cuando volvería a ponérsela en una hora. Puso el brazo izquierdo sobre los ojos para bloquear la luz de la ventana.
Tenía curiosidad. El pensamiento siguió ahí. Naruto sabía que seguiría ahí por un tiempo más antes de que el proceso que lo manejaba terminara de procesar lo que tenía que procesar. Era así con todas las variaciones del patrón requerían tiempo de procesamiento adicional porque el inventario existente no tenía categoría adecuada para ellas y construir una categoría nueva, o ampliar una existente, tomaba el tiempo que tomaba. La excepción no llegó hoy. Eso también era cierto. Pero estuvo cerca. También verdad. La distancia entre esas dos verdades era el espacio donde vivía la mayor parte de lo que Naruto Uzumaki, 7 años, habitante del edificio del callejón entre dos estructuras de piedra gris en la aldea de Konoha, no tenía todavía el lenguaje para nombrar pero que reconocía en su cuerpo con la precisión de algo que se ha vivido suficientes veces para ser absolutamente familiar la distancia entre cerca y suficiente, y la pregunta de si esa distancia era fija o si existía un punto donde podía cerrarse. El sol pasó por encima del edificio y la luz en la habitación cambió de angulación. Naruto bajó el brazo del rostro. Miró el techo del apartamento, que tenía una mancha de humedad en la esquina que el administrador también había prometido atender. La mancha tenía la forma que tenía cuando llegó y la tenía ahora 3 años después, una especie de mapa de lugar desconocido con los bordes marrones y el centro más claro. Cerró los ojos. La aldea afuera siguió siendo la aldea afuera. El verano siguió siendo el verano. En algún lugar del parque a 3 calles, las madres del barrio norte habrían recogido sus bolsas y se habrían ido hace rato, y el parque estaría empezando a vaciar hacia el almuerzo, y el nogal del centro estaría ahí con sus raíces salidas a la superficie y el espacio entre ellas vacío, y la piedra en el alféizar de su ventana estaría siendo calentada por el sol que le daba en las horas de la tarde. Mañana sería miércoles. Práctica de desplazamiento. El día había terminado de la manera que terminaban los días. Naruto se durmió. El espacio dentro del sello no era oscuridad. Eso era lo primero que Naruto había aprendido sobre él, antes de aprender a leer, antes de aprender a formar sellos de manos, antes de aprender cualquier cosa que la academia intentara enseñarle con distintos grados de éxito. La oscuridad era una ausencia. Lo que había dentro del sello era una presencia que ocupaba el espacio de manera tan completa que la luz no tenía función porque no había nada que iluminar que no fuera ya, en sí mismo, fuente de su propia visibilidad. Era un corredor de agua. Eso era lo que Naruto veía cuando cerraba los ojos con la intención de ir ahí, un corredor de agua negra que le llegaba a las rodillas, con las paredes de metal envejecido que tenían ese color específico del metal que no ha visto aire libre en décadas, y al fondo, después de un trayecto que no tenía longitud medible porque la longitud del sello respondía a su propia lógica y no a la lógica del espacio físico, una reja. La reja tenía un sello en el centro. Un papel pequeño con el kanji de cierre que pulsaba con una luz apenas visible, del color del chakra azul tan concentrado que en los bordes vibraba a violeta. La reja era alta, tan alta que sus extremos superiores desaparecían en la oscuridad sobre el corredor, y detrás de ella había algo que ocupaba el espacio de una manera que cambiaba la presión del aire aunque el sello no tuviera aire en el sentido convencional. Naruto tenía 7 años cuando empezó a ir ahí de manera consciente. Antes de los 7 ya había estado. Lo había estado sin saberlo completamente, en los momentos de sueño profundo donde la conciencia se mueve por espacios que la vigilia no autoriza, en los momentos de fiebre alta que había tenido 2 veces antes de los 5 años y que su cuerpo había resuelto en horas en lugar de días por razones que el médico del edificio vecino, el único que aceptaba atenderlo cuando la situación era urgente, no había sabido explicar con precisión. En esas visitas involuntarias no había habido conversación. Solo la presencia del otro lado de la reja, ese peso que cambiaba la presión, y el sonido de una respiración que no era la suya. La primera visita consciente había ocurrido después de un día específico que Naruto recordaba no como fecha sino como textura. Había sido un día de lluvia fuerte, había habido un incidente en el camino de vuelta de la tienda de comestibles donde 3 adultos le habían bloqueado el paso con esa formalidad fría de personas que tienen toda la intención de hacer algo desagradable pero que aún no habían decidido exactamente qué, y él había corrido no porque tuviera miedo en el sentido que esa palabra normalmente implica sino porque sus piernas habían tomado la decisión antes que su cabeza y porque su cabeza no había encontrado argumentos suficientemente rápido para contradecirla. Esa noche, en la cama del apartamento con la ropa todavía mojada porque había olvidado quitársela antes de acostarse, había cerrado los ojos y había ido hacia adentro con la intención de llegar al espacio donde la presión era diferente. La reja estaba ahí.
Y al otro lado de la reja, en la oscuridad que era más espesa que la oscuridad del corredor, había un par de ojos. No eran ojos humanos. Eran grandes en la proporción que tiene lo grande cuando lo grande es verdaderamente grande y no simplemente más grande que el promedio, con el iris de un rojo que no era el rojo de la sangre ni el rojo del fuego sino el rojo específico de algo que tiene suficiente energía como para que el color sea una consecuencia de la energía y no simplemente un color. La pupila era vertical, del tipo que tienen los animales que cazan, y en ese momento miraba directamente hacia Naruto con una atención que no era amenaza aunque hubiera podido serlo. Naruto se había quedado parado en el agua negra a 3 metros de la reja y había dicho, con la voz que produce alguien que no está seguro de que lo que dice es la frase correcta pero que la dice de todas formas porque el silencio tampoco parece correcto: hola. Y Kurama, que llevaba 7 años esperando ese momento con la paciencia de algo que no tiene alternativa a la paciencia, había dicho hola. La voz de Kurama no era lo que Naruto había esperado. Lo que había esperado, en la medida en que había esperado algo, era algo que se correspondiera con los ojos rojos y la presencia que cambiaba la presión del aire. Algo con el volumen y la textura de lo que es genuinamente enorme. Lo que había encontrado era una voz que tenía profundidad pero que la usaba con contención, como alguien que conoce el alcance completo de sus propias capacidades y que elige no demostrarlas porque la demostración no produce lo que la situación requiere. Naruto lo supo más tarde cuando tuvo el vocabulario para nombrarlo, la voz de alguien que había aprendido a hablar de manera que el otro pudiera escuchar. En aquella primera noche habían hablado poco. Kurama había respondido las preguntas directas con respuestas directas. Sí, estaba ahí desde antes de que Naruto naciera. Sí, era el Kyuubi. No, no iba a hacerle daño. La última respuesta la había dado con un tono que era demasiado plano para ser la afirmación fácil de alguien que dice lo que el otro quiere escuchar, y esa planitud específica era exactamente lo que la hacía creíble. No sonaba a promesa. Sonaba a gato. Naruto había vuelto en la noche siguiente. Y en la siguiente. A los 7 años, el espacio dentro del sello se había convertido en el lugar más consistente de su vida. No el más cómodo, no el más agradable, no el que hubiera elegido si la elección hubiera estado disponible. El más consistente era el espacio donde la variable de cómo lo trataría lo que encontrara ahí no existía porque lo que encontraba ahí era siempre lo mismo. La reja, el agua, la oscuridad más espesa, los ojos rojos, la voz con profundidad contenida. Kurama llevaba más tiempo del que los humanos podían calcular sin perder la escala aprendiendo la diferencia entre lo que podía hacer y lo que quería hacer. Lo que quería hacer tenía variaciones según el momento histórico y según el contenido de su propio estado interno, que era más complejo de lo que cualquier sistema de clasificación humano había logrado capturar con precisión. En los siglos anteriores a los sellos había habido momentos donde lo que quería hacer era destrucción, no por odio sino por el tipo de fuerza que cuando no tiene dirección específica se expresa en la única dirección que la magnitud de esa fuerza puede expresarse sin contenerse hacia afuera, hacia todo, con la indiferencia de algo que es demasiado grande para discriminar. Lo que podía hacer era más limitado que lo que quería hacer en casi todos los contextos relevantes, y esa limitación no era nueva. Era tan antigua como el primer sello, tan antigua como la primera vez que un humano con suficiente entendimiento del Fuinjutsu había entendido que la magnitud de la fuerza del Kyuubi era una variable que podía contenerse aunque no podía eliminarse, y que contenerla era preferible a no contenerla desde la perspectiva de los humanos que vivían en el mismo plano de existencia. Kurama había acumulado una cantidad de tiempo considerable dentro de sellos. Había aprendido, dentro de esa acumulación, cosas que los humanos que lo sellaban no habían anticipado: que aprendería que la conciencia dentro de un sello no se detiene. Que el tiempo pasa. Que pasar el tiempo en ausencia de estímulo externo produce o bien deterioro de la conciencia que lo experimenta, o bien una profundización de esa conciencia hacia direcciones que el espacio exterior no había permitido explorar. Kurama había elegido, en la medida en que esa palabra tenía sentido para algo en su situación, la profundización. Lo que esto significaba en términos prácticos era que cuando Naruto llegó al corredor del sello por primera vez a los 3 años, en una visita involuntaria de sueño profundo que el niño no recordaría al despertar, Kurama ya tenía formada una posición sobre lo que la situación requería que hiciera.
La posición era lo que le hacía el mundo exterior a ese niño, era un problema que él podía intentar compensar desde adentro, y que intentar compensarlo era preferible a no intentarlo, y que tenía la obligación de intentarlo no porque le debiera algo a ese niño específicamente, sino porque ese niño estaba en la situación donde estaba precisamente por ser el contenedor del sello que lo contenía a él, y esa causalidad generaba una responsabilidad que Kurama era suficientemente honesto consigo mismo para reconocer aunque no hubiera ninguna entidad que se la exigiera. El problema que Kurama fue entendiendo con el tiempo, el problema que en los primeros años había clasificado como temporal y que con cada año que pasaba reclasificaba como estructural, era que la compensación desde adentro tenía un límite que no respondía a la cantidad de esfuerzo que pusiera en ella. El límite era geométrico. Lo que el mundo exterior le hacía a Naruto ocurría en todos los planos de su experiencia y durante todas las horas del día que el sello no ocupaba, que eran la mayoría de las horas del día. Lo que Kurama podía hacer ocurría en el plano interno, durante las horas de sueño y durante las sesiones de visita consciente cuando Naruto las iniciaba, y era consistente y era genuino y no era suficiente para igualar el volumen de lo contrario. No porque Naruto no escuchara lo que Kurama decía. Lo escuchaba con la atención de alguien que está acostumbrado a que las fuentes de información que le interesan sean escasas y que por eso las procesa con cuidado. Escuchaba y procesaba y guardaba. El problema era más simple y más irresoluble que la calidad de la escucha que una voz desde adentro de un sello, por clara que fuera, estaba compitiendo contra la totalidad del mundo exterior, y el mundo exterior no necesitaba argumentos para producir su efecto porque el efecto del mundo exterior se producía por acumulación y repetición y no por la calidad de ningún argumento individual. Kurama podía decirle a Naruto, y se lo decía, que lo que el mundo le hacía no definía lo que era. El mundo le decía lo contrario 24 horas al día con la consistencia de algo que no necesita saber que dice algo para decirlo. La noche del martes, después del parque, Naruto se durmió y llegó al corredor antes de lo habitual. Generalmente el tránsito tomaba el tiempo que toma el sueño en profundizarse hasta el punto donde el acceso al espacio interno era posible. Esa noche el tránsito fue casi inmediato, lo cual significaba que había algo que su conciencia estaba procesando activamente y que el procesamiento activo aceleraba el acceso. Kurama lo notó en la manera en que Naruto llegó al corredor con los pies secos en el agua negra, lo cual era la manera en que el sello se presentaba cuando el estado de quien llegaba era de actividad mental más que de reposo. Naruto llegó hasta la mitad del corredor y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, ignorando que el agua negra lo humedecería porque dentro del sello la humedad no producía frío ni incomodidad física. Era simplemente parte del espacio. Kurama esperó. Los ojos rojos lo observaban desde el otro lado de la reja con la atención completa de algo que tiene tiempo y que ha aprendido que la prisa en este espacio específico nunca produce mejor resultado que la espera. Naruto tenía los codos en las rodillas y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante y estaba mirando el agua entre sus pies con la expresión de alguien que está mirando algo en el interior de su cabeza y usando la superficie del agua como pantalla neutral donde proyectarlo. El niño del parque, dijo Kurama. No era pregunta en el sentido de que necesitara confirmación. Era apertura de conversación con el contenido que sabía que había. Naruto levantó la cabeza. ¿Lo viste? Siento lo que sientes. No exactamente igual, pero sí. Entonces sabes. Sé. El silencio que siguió no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre dos personas, o entre algo que es una persona y algo que es otro tipo de cosa, que no necesitan llenar el espacio con sonido porque el espacio tiene suficiente peso propio y agregar palabras innecesarias lo disminuiría. Naruto volvió a mirar el agua. Kurama lo observó. Detrás de la reja, en la oscuridad más espesa, el volumen de su cuerpo se movió con la respiración lenta de algo muy grande que respira despacio porque la velocidad de su respiración y la velocidad del mundo exterior no tienen que ser la misma. Tenía curiosidad, dijo Naruto. No con carga. Con la misma planitud de inventario que Kurama había aprendido a leer en él como una señal de que estaba procesando algo que no había terminado de procesar y que hablar de ello era parte del proceso. Lo sé, ¿por qué no llegó? Kurama consideró la manera de responder esa pregunta. Tenía múltiples versiones disponibles. La versión técnica, que era la descripción de la dinámica social que explicaba por qué la madre del niño había intervenido en el momento específico en que intervino y con el tono específico que había usado.
La versión más directa, que era nombrar el mecanismo de transmisión del miedo de adultos a niños y cómo ese mecanismo operaba con suficiente consistencia para producir resultados predecibles. La versión que más le costaba decir, que era la versión completa. Eligió la versión completa porque Naruto tenía 7 años y el instinto de proteger a alguien de las versiones completas era exactamente el tipo de instinto que Kurama había decidido que no serviría a Naruto en este contexto. La versión suavizada producía en el corto plazo menos incomodidad y en el largo plazo menos capacidad de entendimiento, y la capacidad de entendimiento era lo único que Kurama podía proveer que el mundo exterior no le daba. No llegó porque su madre sabe quién eres y lo llamó antes de que llegara, dijo Kurama. El niño no sabe todavía lo que su madre sabe. Pero lo va a aprender. Lo aprenden todos. ¿Todos? La mayoría. Los que crecen aquí. Naruto procesó eso. Sus dedos se movieron sobre el suelo del corredor, sobre las juntas entre las placas de metal, con el movimiento repetitivo que Kurama había aprendido a asociar con el procesamiento de información que incomodaba sin invalidarse. ¿Y si no crecen aquí? ¿Si no crecen en Konoha? Sí. Kurama pensó en los otros Hinchiriki. Pensó en Gaara, que crecía en la arena con un proceso diferente pero no menos sistemático. Pensó en B, que tenía una situación más compleja con variables que Naruto no tenía disponibles. Pensó en los otros, los que eran tratados con variaciones del mismo principio, el contenedor visto como la amenaza que contiene en lugar de como la persona que es. Depende de dónde crezcan, dijo. Algunos tienen más. Algunos tienen menos. Ninguno tiene lo que debería tener, que es ser tratado como una persona sin que eso requiera justificación adicional. ¿Tú crees que soy una persona? La pregunta la hizo sin inflexión especial, con el tono de alguien pidiendo un dato. Eso era lo que más le costaba a Kurama en esos momentos, la planitud de la pregunta, que indicaba que Naruto la hacía genuinamente, que no era retórica ni buscaba validación, sino que era una pregunta de inventario real sobre una variable que no tenía respuesta confirmada en su modelo del mundo. Sí, dijo Kurama. Y no solo porque lo que eres importa para mí, sino porque lo que eres es objetivamente una persona. Eso no cambia por lo que otros digan que eres. ¿Cómo sabes que no cambia? Kurama se movió. El movimiento fue pequeño para la escala de su cuerpo, pero lo suficientemente visible desde el corredor para que Naruto lo notara, una reconfiguración del peso, algo que en un humano sería cambiar de postura. Era el equivalente físico de lo que ocurría cuando una pregunta llegaba a un lugar donde la respuesta simple no era la respuesta honesta. No lo sé con certeza absoluta, dijo Kurama. Lo que sé es que lo que eres y lo que el mundo dice que eres son dos cosas que pueden divergir. Que el mundo puede equivocarse sobre lo que eres. Y que la evidencia de que el mundo se equivoca contigo es suficientemente clara como para que yo no tenga dudas sobre cuál de las dos versiones es la real. ¿Pero tú la tienes? ¿La qué? Evidencia. ¿Sí? ¿Cuál? Kurama lo observó desde el otro lado de la reja. Naruto tenía la cabeza levantada ahora, mirando directamente hacia los ojos rojos con esa mirada directa que había desarrollado para este espacio específico, el único espacio donde la mirada directa no producía el giro. Llevas desde que tenías memoria viniendo aquí, dijo Kurama. No porque te lo ordenara nadie. No porque fuera lo que se esperaba de ti. Porque encontraste algo en este espacio que valía la pena buscar y decidiste buscarlo con consistencia. Eso es algo que hacen las personas, buscar lo que necesitan con la inteligencia suficiente para encontrarlo aunque nadie les diga dónde está. Naruto miró el agua de nuevo. Los animales también buscan lo que necesitan, dijo. Los animales también son más de lo que la mayoría de los humanos les atribuye, respondió Kurama con algo que no era exactamente humor pero que tenía la inflexión de alguien que reconoce la ironía de la observación. Pero no era el argumento principal. El argumento principal es que la calidad del proceso que usas para entender el mundo, incluyendo esta conversación, no es la calidad de alguien cuya existencia es simplemente una amenaza que contener. Es la calidad de alguien que piensa. Naruto no respondió inmediatamente. Eso era algo que Kurama apreciaba en estas conversaciones, que Naruto no respondía antes de tener la respuesta, que el silencio entre pregunta y respuesta era trabajo genuino y no ausencia de contenido. ¿Por qué me dices estas cosas? La pregunta no era desconfianza. Kurama lo leía con la precisión de años de conversación, curiosidad legítima sobre la motivación. Si la entidad del otro lado de la reja le decía cosas específicas, ¿por qué las decía?
Porque las que te dicen las cosas contrarias ya ocupan suficiente espacio, dijo Kurama. Y porque es lo que pienso que es cierto. Y porque si hay alguien en este mundo que merece escuchar lo que es cierto sobre sí mismo, eres tú, porque la versión que circula afuera tiene demasiado peso y muy poco fundamento. Las noches de enseñanza eran diferentes a las noches de conversación. Naruto había establecido esa distinción sin nombrarla. Había noches donde llegaba al corredor con algo que procesar y el proceso tomaba la forma de intercambio de palabras, y había noches donde llegaba con hambre de información específica y el intercambio tomaba la forma de Kurama explicando y Naruto absorbiendo. La enseñanza había comenzado por iniciativa de Naruto. A los 6 años había llegado al corredor con una pregunta técnica sobre chakra que había surgido de una clase de la academia donde Iruka Sensei había explicado el funcionamiento básico del sistema de chakra interno y Naruto había entendido la explicación pero había tenido 4 preguntas adicionales que la explicación no cubría y que no había podido hacer porque hacer preguntas en clase producía un tipo de atención que en ese momento no quería. Kurama había respondido las 4 preguntas. Y luego había continuado, porque la lógica de explicar una cosa cuando la persona que escucha tiene capacidad para la siguiente llevaba inevitablemente a la siguiente. Lo que Kurama le enseñaba no era lo que la academia enseñaba, aunque había superposición suficiente para que Naruto pudiera conectar los dos sistemas. Lo que Kurama le enseñaba era la capa debajo de la que la academia enseñaba, no los sellos de manos y la nomenclatura de los jutsu, sino el principio de por qué los sellos funcionaban, la relación entre la forma física de los sellos y el patrón que creaban en el flujo de chakra, la razón por la que el chakra respondía a la intención tanto como a la técnica. La academia te enseña el mapa, le había dicho Kurama una noche. Yo te enseño el territorio. El mapa es útil. El territorio es lo que es real. Esa noche específica, la del martes del parque, la conversación había terminado en el tipo de silencio que no requería cierre. Naruto había procesado lo que tenía que procesar y Kurama lo había acompañado en ese proceso con la presencia que era lo más que podía ofrecer desde el otro lado de la reja. Después del silencio, Naruto había preguntado si podían trabajar en algo. ¿En qué quieres trabajar? En el chakra de naturaleza. Iruka Sensei dijo que la afinidad elemental se puede detectar a los 8 años pero que algunos la detectan antes. Sí, ¿cuál es la mía? Kurama lo sabía con la precisión de algo que había estado en el mismo sistema de chakra desde antes de que ese sistema de chakra existiera en su forma actual. Lo sabía de la misma manera que sabía su propio nombre sin haberlo aprendido porque era algo que no requería aprendizaje. Viento, dijo. Primario y dominante. Con algo de agua en los bordes que no es afinidad secundaria todavía pero que existe como potencial. Naruto absorbió eso. ¿Viento es bueno? Viento es específico. No es mejor ni peor que otros elementos. Tiene características que se corresponden con ciertas formas de combate mejor que otras. Potencia el filo de los ataques cortantes. Hace que el chakra que lo usa sea difícil de bloquear con defensas estándar porque la naturaleza del viento es encontrar los espacios en lugar de impactar directamente. ¿Como el agua? El agua también busca el camino disponible. Pero el agua tiene peso y el viento tiene velocidad. Son principios diferentes de lo mismo. Naruto estuvo callado un momento. ¿Me puedes enseñar cómo empezar? La práctica de afinidad elemental requiere un papel con reactivo chakra. No puedo darte eso aquí, pero ¿puedes enseñarme la base? La base es sentirlo antes de controlarlo. Antes de hacer cualquier cosa con el chakra de naturaleza, tienes que saber dónde está en tu propio sistema. Tienes que poder distinguir entre el chakra base y el chakra con naturaleza ya incorporada. ¿Cómo? Cierra los ojos. Naruto los cerró. Era curioso, eso de cerrar los ojos dentro del sello, que era un espacio al que se accedía con los ojos cerrados en el mundo exterior. Pero el sello tenía su propia lógica de percepción y la instrucción tenía sentido dentro de esa lógica. Cerrar los ojos dentro del sello era retirar la atención del espacio visual del sello para orientarla hacia el espacio interno del espacio interno, que era otra capa hacia adentro. Siente el chakra, dijo Kurama. No lo muevas todavía. Solo siéntelo. El chakra en reposo tiene una temperatura. ¿Qué temperatura tiene el tuyo? Naruto tardó en responder. Cuando lo hizo fue con la precisión de alguien describiendo una observación genuina caliente. Como cuando pones la mano cerca del fuego pero no lo tocas. Bien. Eso es el Kyuubi influyendo sobre la naturaleza base del chakra. El chakra de Jinchuriki tiene más calor que el chakra estándar. No te confundas, el calor no es el elemento.
El elemento es lo que está debajo del calor, antes del calor, en la capa donde el chakra todavía no ha tomado el calor del sello. ¿Puedes ir a esa capa? ¿Cómo? Imagina que el calor es una capa de ropa. No parte de ti. Algo que llevas puesto. El chakra real está debajo. Tiene su propia temperatura sin la ropa. Naruto tardó más esta vez. Kurama esperó con la paciencia de algo que no tiene prisa y que sabe que la prisa en esta práctica específica produce resultados superficiales que se deshacen en cuanto la persona deja de concentrarse. El resultado que Kurama quería no era superficial. ¿Lo encontraste? Creo que sí. Se siente más frío. Pero no como frío de temperatura. Como cuando el viento te pasa por el costado sin tocarte. Kurama sintió algo en ese momento que no iba a nombrar como orgullo porque el orgullo era una respuesta humana específica a una situación específica y él no era humano y la situación era más complicada que lo que el orgullo podía capturar. Era algo adyacente al orgullo, el reconocimiento de que lo que Naruto había hecho acababa de hacer algo que la mayoría de los estudiantes de la academia no hacían hasta los 9 o 10 años, y que lo había hecho en el primer intento en la primera noche que lo intentaba. Eso es el viento, dijo Kurama. Lo que sentiste es tu afinidad elemental en su estado natural. Antes de que cualquier técnica la forme. Antes de cualquier sello de manos. Naruto abrió los ojos. Los ojos del corredor del sello, que no eran exactamente los ojos del mundo exterior pero que dentro del sello tenían función. Miró hacia la reja con una expresión que Kurama leyó con precisión. No era satisfacción en el sentido de completud, sino satisfacción en el sentido de algo que encontró, algo que buscaba y que ahora quiere saber a dónde lleva. ¿Puedo hacerlo en el mundo exterior también? Cuando estés despierto, sí. El proceso es el mismo. La percepción del mundo exterior lo hace más difícil porque hay más estímulo externo que tu atención tiene que filtrar. Pero la base es la misma. La afinidad no cambia según el estado de conciencia. ¿Cuándo podré usarla? Usarla en Jutsu requiere el papel de reactivo para confirmar la afinidad oficialmente, y requiere práctica de incorporación de naturaleza antes de poder integrar